Vamos hoy a estar viendo, como dijimos la semana pasada, Apocalipsis 7, esa gran multitud vestida de ropa blanca. También vamos a ver ahí mismo, aprovechar el capítulo 7, a ver los 144,000 sellados, quiénes son y cuál será su función en el tiempo por venir. Y también vamos, si nos da tiempo, vamos a ver más de cerca los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Vamos entonces a manera de repaso retrospectivamente, a ver quién se anima a tomar 2 o 3 minutos y darnos un resumen de el tema de la semana pasada. ¿Quién se anima? Vamos a ver quién se anima a darnos un resumen. También tenemos una pregunta pendiente, según la nota que tengo aquí, de nuestra hermana Sandra. No sé si está por ahí, para que la tenga en queue. Una pregunta que se quedó, podemos decir, fuera del aire. Vamos a ver. Habemos 14 personas aquí, 14 dispositivos conectados. ¿Quién se anima? Nadie se me anima. Aleluya. Amén. Suéltenme la timidez. Hermana Cristina de la Cruz. La semana pasada estuvimos analizando de la resurrección del Señor. Se abundó mucho ahí cuando se partieron las piedras, que se abrieron la tumba, y después de la resurrección del Señor, entonces ellos resucitaron, se presentaron a su familia, y no tanto que se presentaron a su familia o a personas, sino que también dijeron que Cristo resucitó, o sea, y quedó ahí en que creo que el hermano Job se decía que esos cuerpos de santos que resucitaron, que si serían Daniel, Abraham, esas personas, él entendía que decíamos, pero usted recalcaba y decía que no especificaba quiénes eran, sino que dice que cuerpos de santos que dormían fueron parados de... Pero mientras yo estaba analizando, y creo que déjeme ver, que escribí aquí cuando usted dijo de el capítulo 12 de Daniel, verso 13, ¿verdad? Que dice que el Señor le dice a Daniel que él iba a recibir su recompensa, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí. Déjeme buscarlo a Daniel para tenerlo mejor, de leerlo mejor. Que él le dice a Daniel fue que dije, ¿verdad? 12:13. Sí, allá en el último verso. Sí, en el último verso, donde él le dice aquí, mujer, dice: Daniel, ahora sigue tu camino hasta el final, descansarás y luego en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa, ¿verdad? Entonces, podíamos creer que Daniel podía haber sido uno de esos. O sea, no. Déjeme aclarar porque fíjese que recuerden, como decíamos la semana pasada, que el libro del profeta Daniel, no solamente el capítulo 12, sino el capítulo 9, donde habla las 70 semanas, sí. En el capítulo 12 está enfocado allá dentro de Israel, inclusive en la 70ª semana. O sea, sí. Este escena es al final de las últimas semanas. Lo que nos presenta ahí de Daniel, hay una promesa, como decíamos en el orden de la resurrección, que de una manera resumida, tomen nota todo, de una manera resumida, como hablábamos de la resurrección, una cosecha, Cristo la primicia.
Sí. Entonces, en el orden de la marcha, como lo presentamos, Amén. como una marcha militar, resucitó Cristo y esa primicia no identificada, ¿verdad? Suponiendo, como dijimos, Ajá. suponiendo que nos ubiquemos en la posición de que resucitaron con cuerpo incorruptible, lo de Mateo, entonces entraron con Cristo como primicia. Entonces luego la iglesia, en el arrebatamiento, arrebatamiento, y luego entonces al final de la gran tribulación, la última cosecha, que es donde Daniel se levanta junto con el pueblo de Israel. Muy bien. O sea, Sí. en el completo de las 70 semanas, porque sabemos, ¿verdad?, que no se cumplieron, sino que se paró, ¿verdad? Exacto. En las 69. Entonces, en esa última semana hay que recibe la recompensa. Al final, sí. Al final de los tiempos. Fíjense que le dice, y tú irás hasta el fin. Sí. Al fin, en la última semana, cuando termina las 70 semanas, que ahí es donde va a resucitar la marcha, vamos a decir, del pueblo de Israel, para separarlo de la iglesia. Recordemos que decíamos que la iglesia tomó un lugar de preeminencia y resucitarán primero los muertos en Cristo. Daniel no murió en Cristo, murió como salvado, porque murió dentro de la justicia, pero no forma parte. Todo el pueblo de Israel y los santos, la iglesia fue delante de ellos, marchó delante de ellos. O sea, tomen nota en ese orden. Cristo la primicia, la iglesia en el arrebatamiento y el pueblo de Israel y todo lo de la gran tribulación al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga, que ahí es que se levanta Daniel. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al fin de cuáles días? De las 70 semanas. De las 70 semanas. Sí. Yo creo que es una manera muy fácil y bonita de verlo así, a manera simple. La cosecha que Pablo presenta. Cristo la primicia, junto con Cristo vamos a decir, recuerden siempre, porque no somos concluyentes en esa posición de ese grupito que se levantó en Mateo. Si se levantaron en cuerpo glorificado, marcharon con Cristo como primicias. Ahora, la iglesia en el arrebatamiento y luego al final de la gran tribulación, el pueblo de Israel y todos los santos de la gran tribulación, allá donde concluye en Apocalipsis 20, bienaventurados y santos, que tienen parte en la primera resurrección. Muy bien, hermana Cristina, Dios me la cubra de bendición. No sé si Sandra Mella está por ahí. No ha llegado. No ha llegado Sandra. Vamos a ver cómo luego entonces ubicamos esa pregunta en algún espacio, ya que vamos. Estoy por aquí. Ok, entonces queríamos saber si está lista con la inquietud. La verdad es que ya más adelante, yo en la clase pasada fui hilando algunas ideas y parte de la pregunta quedó contestada, por eso no la hice al final de la clase la semana pasada, pero posiblemente ya en esta clase al final termine todo, ya yo terminé de completar la duda, así que en el transcurso cualquier cosa yo interfiero si es necesario, si no, seguimos escuchando y aprendiendo. Muy bien, muy bien. Amaury Ramírez. Amaury Ramírez. Sí, Miguel, adelante, Miguel. Claro, claro. Así es, así es. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y también le dice
a los corintios en 1 Corintios 15 que había una discusión que si los muertos resucitan, y Pablo le dice allá en 1 Corintios 15, no sé cuánto leyeron ese capítulo que lo citamos, Pablo dice, pues si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nosotros somos unos locos viejos. O sea, parafraseando el término, podríamos decir exactamente así, un parafrasis. Si Cristo no resucitó, nosotros lo que somos unos locos viejos y estamos perdiendo el tiempo, porque estamos predicando que los muertos resucitan cuando los muertos no resucitan, y por lo tanto nuestra fe es un disparate. Estoy parafraseando, recuerden. Pablo está diciendo, si los muertos no resucitan, nosotros lo que estamos es perdiendo el tiempo, comamos y emborrachemos, ¿no? Literalmente, dice el texto original, que mañana moriremos y ya se acabó todo. O sea, pero entonces ahora él va con esa preposición y dice, más ahora Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Hay alguien que tiene su cámara abierta y no tiene imagen y hay algo que interrumpe, si puede quitarla, no sé si es Erika que dice, por favor, quitar la cámara, porque no tiene ninguna imagen y presenta una sombra molestosa. Pues Miguel, si te puede identificarla ahí, parece que dejó el video. Ok, muchas gracias, Erika, se le volvió a poner. Pues, amados, vamos bien hasta ahora, pero necesito como más chispa participativa, más inquietudes, porque me muestra que estamos en el asunto, que estamos aprendiendo y que tenemos la capacidad de hacer un resumen de lo que nosotros hemos aprendido. Así que necesito ya esa chispa. La hermana Erika, por favor, que verifique su celular a ver qué es lo que está pasando con la cámara. Entonces, mis amados, vamos primero, antes de irnos a la multitud vestida de blanco. Sandra Mella. Sí, pastor, también parte de lo que analizaba a partir de la semana pasada, entonces nosotros podemos determinar a partir de Abraham, o sea, cuando Dios le dice a Abraham que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas a través de él, ¿verdad? Partiendo de ahí, podemos decir, bueno, y claro, el plan de Dios desde el principio de que el hombre fuera partícipe de estar cerca de él. Entonces podemos decir que a partir de ahí, entonces inicia el plan de salvación hacia la humanidad, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios escoge después de Abraham y después de todos esos patriarcas un pueblo específico. Pero como Dios le hizo una promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, entonces podemos partir de ahí para determinar que las 70 semanas, o sea, no sé si me sigue el hilo, que las 70 semanas, cuando Dios hace este paréntesis en el cual entra el pueblo gentil y la iglesia, desde el principio había una predeterminación para la humanidad de salvación. O sea, ahí es que entra la iglesia, ahí es que entramos los gentiles, a partir de ahí, claro, y pienso que a partir también de esa promesa, a partir de ahí entramos a ser parte de esta promesa y de esta salvación. Sí, desde el principio, en la soberanía de Dios, desde el principio estaba el plan de salvación para toda la humanidad. Como bien usted dijo, Dios escogió un pueblo para eso. Y el pueblo, Dios lo escogió, como lo hemos visto tanto en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías hace mucho énfasis en eso, en que no es porque ellos eran bonitos, para decirlo en un término que nosotros conocemos. No es porque ustedes son bonitos, no es porque ustedes son mejores que nadie más, sino porque por ahí comenzó el plan. Dios escogió un pueblo, escogió un hombre, a través de ese hombre un pueblo, una nación, para que esa nación sea luz a todas las naciones. Ellos no cumplieron su rol de ser luz a todas las naciones. Llegaron a un momento que se entendieron que Dios era una propiedad exclusiva de ellos. Si bien es cierto que son el pueblo de la promesa, a través del cual iba a venir esa simiente que es Cristo, ellos no lo entendieron y creyeron que era exclusivo para ellos. Entonces,
naturalmente que de ello había de venir el Mesías, como ya decían todos los profetas, específicamente Isaías, capítulo 9, verso 6, aquí que un niño no es nacido, hijo nos he dado, el principado sobre su hombro, pero Isaías dice que iba a ser luz para todas las naciones. Está muy fuerte, Erika, el tema de la cámara, porque inclusive se ve una persona como si estuviera en la playa, semidesnuda, con toalla. ¿Qué está pasando? Hay que verificar qué está pasando ahí. Con la cámara de Erika, por favor. No sé si tiene que cambiar de dispositivo. ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdenme en eso. Miguel, ¿estamos ahí? Mira a ver si puede llamar a Erika personal, a ver qué. Sí. Pues sí, entonces, siguiendo con, antes de pasar a Alberto Pichardo, que levanta la mano, y el propósito predeterminado de Dios era para salvación a todas las naciones. Cristo viene a través de ese pueblo, pero lamentablemente ese pueblo lo rechaza y entonces el Señor se va a los gentiles. Él a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más todo lo que recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. Pero ya inclusive estaba profetizado que el pueblo lamentablemente lo iba a rechazar. Isaías 53, menospreciado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y es donde entra ese paréntesis para entonces Dios tratar con el pueblo de Israel, que ya también lo señaló Daniel 9:27, donde Dios iba a hacer una pausa con el pueblo de Israel para irse a los gentiles, en esa pausa que está en medio de la semana 69 y la 70. Ya todo eso estaba señalado en la soberanía y en la presciencia de Dios. Entonces, pero una vez ya Dios termina el trato con la iglesia y los gentiles, el tiempo de los gentiles, comienza esa última semana 70 de la que hablamos y todo el proceso que vamos a estar escatológicamente hablando y enseñando está dentro de esa semana, luego del arrebatamiento del que hablamos. Hicimos también la separación de la resurrección para que veamos el orden de la marcha. El orden de la marcha, ya como vimos hoy, algunos quizás llegaron tarde, ya resumimos cómo Cristo, la primicia, la iglesia de él, los muertos en Cristo resucitarán primero, y finalmente que dentro del mismo programa de la primera resurrección, todos los muertos de la tribulación, todo Israel que fueron salvos. Entonces en Apocalipsis capítulo 20, cuando Cristo aparezca ya después de la gran tribulación, entonces se darán los escenarios donde vencerá al falso profeta, a la bestia, etcétera, y donde vendrá la conclusión de la primera resurrección. Alberto Pichardo. Alberto Pichardo levantó la mano. Sí, me escucho. Diga más a todos, usted, pastor. Amén. Sí, que usted dijo que investigáramos también con respecto a Apocalipsis para dar continuidad al capítulo 7, no sé si ya lo trataron, sobre los 144,000 sellados. Sí, usted llegó en tarde, pues ahí es que vamos a entrar ahora. Estábamos en un repaso, de lo anterior para coordinar las ideas y refrescar la memoria. Y sí, vamos, ¿qué tiene usted que decir? No vamos a ver usted mismo, Josel, de los 144,000 sellados. Vamos a entrar ahí a los 144,000 sellados. Josel, denos una panorámica. Amén. Sí, estaba estudiando con respecto a ese capítulo 7, donde hay diferentes interpretaciones de esos 144,000 sellados. Una persona tiene diferentes perspectivas y quizás muchos tienden a veces como a confundirse. En el sentido de recuerde, Josel y todos,
lo que yo mismo va a plantear está desde dos escuelas de interpretación, la escuela alegórica y la escuela literal. O sea, lo que son alegóricamente entienden que tienen la razón y lo que interpretamos de manera literal, como nosotros entendemos que tenemos la razón. Ahora, como ya demostramos en la primera clase, lo que tiene que ver con la gramática, con la historia, lo histórico, lo que tiene que ver con la hermenéutica, que nosotros enseñamos, nos da la razón en que el texto tenemos que interpretarlo de manera literal, y donde haya un simbolismo, normalmente la misma Biblia lo muestra. Pero hay dos escuelas de interpretación. Entonces la posición que yo se va a plantear, una en pero ten el máximo, Tomás. Inés Rondón, micrófono abierto. Adelante, Joseph. Siga. Amén, amén. Sí, usted iba muy bien esa parte. O sea, claro. Que le decía que hay personas, o sea, en las diferentes interpretaciones tienden a confundirse cuando no llevan un debido orden y una, podemos decir, la interpretación más correcta, que a veces pues tienden a englobar tanto los gentiles en ese periodo como el pueblo de Israel en la gran tribulación, como que si los gentiles se salvaran en ese proceso. ¿Me escuchan bien? Ay, como que va bien de interrupción, no sé si soy yo, si es mi dispositivo. Yo no estoy escuchando nada ahora mismo. Déjame cambiar de dispositivo a ver si soy yo. Aquí lo escuchamos nosotros. Ok. Quiero saber si todos están escuchando entonces a Joseph. Voy a hacer un pequeño cambio. Siga Joseph. Se escucha. Ok, pues siga Joseph. Amén, amén. Entonces le decía que tenemos que estar, pues, tener claro sobre de que el arrebatamiento, refiriéndonos a nosotros los gentiles, se va a dar primero, y que como otros interpretan ese número de los 144,000 sellados, y que donde dice también en el verso 9, donde dice que vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubierto de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, que yo ahorita estaba leyendo y estudiando, ¿verdad? Que hay que leer mucho. Y no, bueno, mi postura es que realmente nuestra oportunidad, nosotros los gentiles, es ahora, o sea, en el sentido... Perdón, Joseph, Pastor Joseph. Recuerda que estamos hablando de los 144,000 sellados. La identidad, ¿quiénes son estos 144,000 sellados? No es la multitud, sino los 144,000 sellados. Ok, sí. Amén. Entonces también veía también algunas posturas de los testigos de Jehová, los adventistas. Vamos a ver, ¿qué dicen los adventistas? Bueno, el adventista dice que esos 144,000 sellados vienen siendo todo lo que pertenecen a esa doctrina de ellos. Según lo que yo estaba leyendo ahorita, estaba leyendo se me dio la página, pero es un comentarista muy, le doy seguimiento, muy, ¿cuál es la palabra? Muy vamos a ver, vamos a dejarlo como tarea, pero creo que esa posición que usted está planteando son de los testigos de Jehová.
los adventistas, ellos creen en esta interpretación, en el método alegórico. Ellos creen que esto es un símbolo, que este número es simbólico, no literal, como una representación de los de todos los salvados de todos los tiempos. Los testigos de Jehová sí creyeron por mucho tiempo que era el número de ellos, de los testigos, y por ende han tenido que cambiar 3 veces de posiciones. Vamos a ver qué dice Amaury Ramírez. Poca cosa, Dios bendiga a todos. Primeramente, los adventistas no creen que la iglesia va a pasar, o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y por eso tienen su búnker. Algunos tienen búnker preparado para correr para los montes. Sí, pero oiga, ¿cuál es la razón? Lo que pasa es, vuelvo y repito, que los adventistas tienen una escatología, una interpretación no literal como nosotros, sino más bien que ellos creen en ese sistema que es figurativo, alegórico. El sistema alegórico, es por eso el sistema alegórico interpreta que estamos en tribulación y que en cualquier momento termina esa gran tribulación, porque son postmileniaristas, y que cuando termina la tribulación, o mejor dicho, en cualquier momento viene la persecución y ellos tienen entonces que salir huyendo. Es por eso, es por el sistema de interpretación. Al no tener un sistema de interpretación literal como nosotros, tienen mucha variación. El sistema alegórico varía mucho, porque es como si fuera una parábola. No sé si ustedes recuerdan en la primera clase que estuvimos hablando del sistema alegórico, que el sistema alegórico solamente está la interpretación en la mente de aquel que la interpretó, mientras que el sistema literal, cada cual de nosotros puede agarrar la Biblia, leerla utilizando la gramática, utilizando las reglas de la hermenéutica, y llegamos a la misma conclusión. Quizá podemos tener alguna pequeña diferencia en algo, pero normalmente vamos a llegar a la misma conclusión. Mientras en el sistema alegórico cualquiera puede tener una interpretación diferente. Estoy esperando, pero yo no he terminado mi comentario. Sí, pero sí. Entonces me doy a entender a qué se deben las diferentes creencias, ¿verdad? Que es la idea principal de lo que es el sistema de interpretación. Si nosotros interpretamos literalmente, vamos a creer lo que el texto dice literalmente, que la iglesia será arrebatada en cualquier momento. Vamos a creer en las 70 semanas literal. Vamos a entender, claro, ellos creen en las 70 semanas, ese sistema de interpretación alegórico creen en las 70 semanas, pero ellos creen que las 70 semanas se completaron en el año 37, en el año 40 de nuestra época. Pero entonces eso tiene unos vacíos desde el punto de vista de interpretación literal, en que no se cumple los 6 propósitos que ya hemos mencionado de las 70 semanas, donde se le pondrá fin al pecado, donde se ungirá al santo de los santos para ese gran reinado milenial, donde ya se acabará todo este sistema de guerra. Entonces, esa es la diferencia entre utilizar el sistema literal y el sistema alegórico de interpretación. Continúa, Mauri. Sí, te preguntaba con relación a los quienes eran los 144,000, ¿verdad? Sí. Entonces yo entiendo que esos 144,000 son los escogidos, parte de los escogidos de Israel que fueron elegidos desde el principio de los tiempos. Vamos mejor entonces a analizarlo ya directamente desde el texto bíblico, para que no nos imaginemos ni supongamos, ¿verdad? Que no es el propósito ni suponer ni imaginar. Vámonos al capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol
y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Observemos algo que Juan dice después de esto. O sea, cuando nosotros analizamos el Apocalipsis, vamos a ver que en sentido general es una visión, pero van pasando de una visión a otra. El tema metateuto que pues siempre se utiliza aquí, después de esto, nos da a entender que está pasando a otra visión, a otro escenario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos saber después de que nosotros entonces vamos al contexto para ver después cuál fue el escenario anterior. ¿Sí? Después de esto, entonces Juan ve en su visión apocalíptica a 4 ángeles con un propósito de juicio. Esto se ubica, y lo vamos a ver con el mismo texto, esto se ubica ya en medio de la gran tribulación, cuando viene la zona fuerte de la tribulación. Como ya hemos señalado, los primeros 7 años, los primeros 3 años y medio son más suaves porque va a haber una aparente paz, pero no van a haber grandes persecuciones desde el principio. Pero lo que es la gran revelación, tanto de abajo como de arriba, comienza en el segundo periodo. Entonces Juan ve que 4 ángeles están detenidos, vienen a hacer daño, pero hay un ángel que le dice: espérense. Ahí está hablando de esos juicios que vienen de arriba, del cielo, de los cuales Dios va a guardar a estos 144,000 de arriba, de los juicios de arriba y de las persecuciones de abajo. Esos 144,000, si ustedes analizan el texto, no sé cuántos lo leyeron en la semana, el capítulo 7, invitamos a que lo leyeran, se dan cuenta. Ahí dice Cristina que lo leyó, Alberto Pichardo que lo leyó. Vamos a ver, vamos a hacer un careo. ¿Quién más leyó Apocalipsis 7? Levántenme la mano. Kenia Paredes, van 3. O tírenme un dedito arriba. Laureano, Miguel de Jesús, Alberto Pichardo, van 6. Aquí habemos 31 personas. Parece que simplemente la mayoría están como oyentes. Okay. Es muy fácil leer ese capítulo 7 de Apocalipsis. 17 versos que tiene, 17 versos. Y invitamos que lo leyeran, los 144,000 de la multitud vestida de ropa blanca. Se hace un poco más fácil entender si lo hemos leído. Si no leemos, no podemos avanzar. Denme un break, mis hermanos. Discúlpenme, mis amados. Yo les señalaba a la semana pasada la expresión de un líder político nuestro dominicano, que él no es de esa expresión, pero él la utiliza mucho. Él dice: para cambiar el mundo hay que leer. No hay forma de que nosotros como líderes avancemos mucho en el conocimiento para enseñar si no leemos. Es bueno escuchar, pero si no leemos, estamos fritos como pastores, como maestros y como lo que somos, evangelistas. Si no leemos, lo que vamos es a, como dicen, a dar muchas patadas voladoras. Muchas patadas voladoras. Vamos a estar llenos de repeticiones. Vamos a tener que utilizar métodos de relleno, muchos métodos de relleno que lamentablemente es una cultura entre nosotros los pentecostales.
A veces estamos en el púlpito y cuando no encontramos qué decir, comenzamos a hablar galimatía de lengua, se la atribuimos al Espíritu Santo. Comenzamos a decir que así dice Jehová y hablamos muchísimo disparate, que precisamente es lo que significa la palabra galimatía, hablar disparate. Es una expresión griega que se utiliza mucho. Galimatía, una palabra combinada, hablar sin sentido. Entonces, muchas veces en los púlpitos, cuando no encontramos qué decir, tenemos que estar rellenando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién dice gloria a Dios, a su nombre? ¿Quién vive? Porque no hay nada que decir. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que nosotros mismos motivarnos, obligarnos. Es cierto que posiblemente no tengamos una cultura de lectura, pero tenemos que obligarnos. Si somos líderes, si estamos expuestos y entendemos que hemos sido llamados para enseñar, para predicar, tenemos que obligarnos. Si se nos señala, vamos a leer el capítulo para la semana que viene, no solamente una vez, léalo 10 veces en diferentes versiones para que tenga fortaleza para no solamente para recibir, sino también para enseñar, para participar. Una de las formas más lindas de hacer hermenéutica, el que no sabe hermenéutica, es leer ese capítulo de la Biblia en 5 versiones diferentes. Usted agarra y descarga una aplicación de esa, por ejemplo, YouVersion, la Biblia YouVersion, que significa diferentes versiones, y usted ahí tiene 15 versiones diferentes en español. Qué forma más linda de usted hacer una hermenéutica, leer un capítulo. Yo siempre recomiendo la versión nuestra, Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional, la traducción del viviente, el lenguaje actual. Ahí van 5. Solamente con esas 5 ya usted hace una hermenéutica. Y no es tan difícil, es simplemente leer y comparar un verso de la Biblia, los 144,000. Por donde quiera que nosotros leamos, vamos a ver que son 144,000. El debate si el número exacto de 12,000 sellados de cada tribu, si es literal, si hay un hipérbole, eso, según la mayoría de los estudiosos, lo mejor es tomarlo de una manera literal, que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Hay otro debate que se puede plantear y es con relación a las 12 tribus, pero esto es para los que leyeron. Los que no leyeron cuando vienen a venir me entienden lo que quiero decir. Las 12 tribus de Israel en este listado excluye a la tribu de Dan y también excluye a la tribu de Efraín. Entonces pone a la tribu de Manasés y a la tribu de José. Recordemos que bíblicamente, históricamente, Manasés y Efraín eran los 2 hermanos, hijos de José, que la Biblia dice que tenían tribu en Israel, pero también había una tribu de Dan. Lo que dieron geografías bíblicas recuerdan que originalmente en la repartición estaba al oeste, ahí pegado de la tribu de Gaza, la zona de Dan, y que ellos luego emigraron totalmente al norte, allá en la frontera con este país de Siria. La tribu de Dan. Esta tribu de Dan no aparece en este registro de los 144,000 sellados y entonces quien completa el número 12 es José, porque tampoco aparece Efraín, que si bien es cierto, repetimos que era hijo de José, pero junto con Manasés tenían cada uno su tribu, se conocían como la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Entonces estaba excluido en el territorio la tribu de Leví, que recuerdan que se les repartió territorio en toda Palestina de la época. Tenían los lugares de refugio, tenían las ciudades de los levíticos. Sin embargo, en el listado aquí de Apocalipsis, capítulo 7 de los 144,000 sellados, sí aparece la tribu de Leví con sus 12,000 sellados, pero no aparece la tribu de Dan. Entonces son objeto de discusión y también de inquietud en el que lee. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles son las respuestas que le dan a eso? Hay diferentes posiciones
que también están en los diferentes libros que nuestro hermano Miguel de Jesús subió a la plataforma. Y cuando usted lee, siempre ellos van a presentar las diferentes posiciones y de lo que pudo haber sido. ¿Alguien levantó la mano? Alberto Pichardo. Sí. Adelante. Sí, también pero ya usted se adelantó que o sea, en el capítulo 7 se está analizando desde el verso 1 hasta el verso 8 para determinar cuáles eran esos 144,000 sellados, y ya el verso 9 ya entra otra fase. Y también con relación a lo que te está diciendo, que se omite la tribu de Dan, porque hay cierta teoría que dicen como que de por ahí posiblemente venía el anticristo. Eso era lo que quería contar. Sí, eso es cierto, eso es una de las posiciones, pero no tiene fundamento. Qué bueno cuando hay una posición, buscar algún fundamento bíblico. Entonces, ¿qué plantean otros? Que se excluyó la tribu de Dan porque fue la tribu que más se pervirtió en la idolatría, la que más se dañó en la idolatría. Si bien es cierto que todas las tribus en algún momento cometieron acto idolátrico, fue la tribu de Dan la que prácticamente se dañó. En cuanto a que de ahí viene el anticristo, es una posición bien antigua también, sobre la base de que cuando Jacob profetizó sobre los 12 hijos, presentó a Adán como serpiente, pero no tiene un contexto más que analizarlo desde esa perspectiva. Recordemos que el anticristo, aunque vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos en el capítulo 13 de Apocalipsis de lo que es la bestia, y nosotros ya vimos en Daniel 9, 27, Daniel 9, que el pueblo de un príncipe que ha de venir, refiriéndose a Roma y refiriéndose al anticristo. Daniel lo señala como del pueblo romano. Ahora bien, ¿qué se entiende y qué se cree? Que el pueblo de Israel, para recibir al anticristo, tiene que ser un judío, porque ellos lo van a recibir como un mesías. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que es un judío nacido en Europa, en la nación, en los territorios del antiguo imperio romano. Puede ser de la tribu de Dan, como también puede ser de la tribu de Judá. Pero eso de que es de la tribu de Dan es una posición sobre esa base de la profecía de Jacob a Adán como una serpiente. Pero sí es cierto bíblicamente que Dan se corrompió en la idolatría, y es una de los que plantean la posición que puede ser la causa por la que queda excluido de ese listado, si bien es cierto que en el milenio, según Ezequiel, va a recibir su porción territorial como gobierno, que ese es otro tema aparte. Ana Cristina. Amén, amén, claro, entendemos, está bien claro todo eso. Lo de siempre teníamos esa diferencia de que venía de la tribu de Dan, porque Jacob mencionaba que sería serpiente junto al camino. Ahora, gracias a Dios, podemos entender. También sabemos que creo que 4 de los hijos de Jacob eran hijos de la sirvienta de sus mujeres. Dan fue dado a Bila, creo que era la sierva de Raquel. Y también vemos que cuando el Señor le dice a Moisés que pondrá la bendición en el monte Gerizim y la maldición la pondrá en el monte Ebal. Ustedes saben que ahí en el monte Ebal van casi todos los hijos de la sierva, en la maldición. Entonces la bendición se pronunció en Gerizim y van, como quien dice, los hijos de Lea y Raquel. Sí. Aunque vemos que también está Zabulón y Rubén, que pertenecían a Lea, ¿verdad? Eran del vientre de Lea, pero sabemos que Rubén, por lo que hizo con la mujer de su padre, quizá fue colocado ahí. Y Zabulón también, porque en la noche que él la tuvo fue como que ella lo compró. Lea lo compró esa noche, le tocaba
a Raquel y como que la... Sí, porque uno vive leyendo. Entonces uno hace las conjeturas. Ay. Sí, eso es lo que Cristina plantea, una conjetura. Oye, es una conjetura. Recuerden, Cristina, que muy bien planteado, eran 6 tribus que habían sobre cada monte. Y no es que representaba para ellos maldición. Ellos iban a proclamar la maldición como lo puede hacer usted y como lo puedo hacer yo. Proclamar maldición sobre lo que desobedezcan la ley. Porque la función de esas 2 proclamas sobre el monte Ebal y sobre el monte Gerizim, que por cierto, ¿dónde estaban los dos? En los montes de Efraín, en la parte de Samaria. Fíjese que ninguno de esos 2 montes tiene que ver nada con Jerusalén, sino que estaban allá en Samaria. Entonces, la importancia de eso, lo que dieron geografía en meses pasado conmigo, saben que la importancia de esos montes era que era un auditorio natural, de donde esa voz de cada monte se podía escuchar en toda parte. Era como nosotros hablar con un gran autoparlante. Entonces, el eco. Exacto, ese eco natural que funciona en esos 2 montes por los valles, que ahí mismo bajan el valle de Graelón. Eso hace un anfiteatro natural. Entonces, los que estaban sobre el monte Ebal iban a proclamar una cosa y los que estaban sobre el monte Gerizim iban a proclamar otra. Eso es como que usted y yo, que así lo hacemos. Este domingo voy a proclamar la maldición que viene como consecuencia de la desobediencia. Pero esa maldición no tenía nada malo para ellos. Ellos simplemente la estaban predicando. Amén. Pero muy bonita lo que planteó Cristina. Ahora bien, que quede claro que todos los hijos de Israel, todito, sin exclusión ninguno, todito tuvieron sus defectos y todito hicieron su bellaquería. El planteamiento aquí es que quien más se pervirtió como tribu fue la tribu de Dan en la idolatría. Y esa es una de las razones por las que muchos eruditos entienden que queda excluido de este listado. Sí sabemos que dentro de la soberanía de Dios, él sí sabe por qué excluyó a Adán, y podemos decir que también en cierto modo excluyó a Manasés, pero no lo excluyó porque la misma tribu de José que menciona es la misma tribu de Manasés. La diferencia es que menciona menciona a José y a Manasés. Y excluye a Efraín. Pero antes que me vaya el hilo, de eso que usted dijo, que Adán sí fue la que más se expandió con la idolatría, fue verdad. Sí. Porque usted sabe que Judá fue la que más se regó, o que más se ligó con gentiles. Judá, eso fue lo que hizo, ¿verdad? La parte, no Judá como tal, sino Benjamín no. Los que estaban detrás de Judá en Jerusalén, que era los rubenitas. Los rubenitas, eso fue que la mitad se ligaron con los árabes del desierto y la otra mitad naturalmente se ligó con Judá. Y por eso cuando los asirios se llevaron la tribu del norte, normalmente no se menciona esa tribu. Eso lo estuvimos tratando en geografía, pero vámonos a salir de geografía y vámonos a que no vaya el tiempo, vámonos a seguir, que está muy interesante. Entonces ustedes ven un panorama de los 144,000. Ahí está el panorama. Nosotros entendemos y creemos que son 144,000 personas literales de cada una de esas tribus, que durante el periodo final de la gran tribulación tendrán un ministerio de predicación por todas las naciones. Pero ¿a quién le predicarán? Entendemos que le estarán predicando a todos los judíos en el mundo entero y fortaleciéndolo. Son 144,000 misioneros que Dios va a escoger con una misión especial. No significa que son tampoco los únicos judíos que se van a salvar, no, al contrario, son 144,000 misioneros que van a hacer un trabajo por todo el mundo de predicación, y que en ese espacio Dios lo va a guardar tanto de los juicios de arriba
Estoy haciendo un resumen de lo que dice aquí para que avancemos, pero un resumen bien claro. Dios lo va a guardar de los juicios de arriba y del anticristo. Esa gente, todos sin excepción de ninguno, van a pasar por en medio de la gran tribulación y van a llegar al final de la tribulación, y cuando Cristo venga lo va a encontrar aquí en carne y hueso haciendo un trabajo extraordinario. Eso es lo que dice. Vamos a leerlo el texto como quiera, pero ya con este resumen que le hice, cuando leamos el texto usted lo va a ver más o menos así mismo. Mano levantada, Sandra. No, o sea, ya mi pregunta está contestada con ese breve resumen que usted dio. O sea, era la siguiente, que en qué lapso de tiempo ocurriría esto, porque dice que este ángel le dijo a los otros 4 ángeles que no hagáis esto hasta que hayamos sellado. O sea, pero al principio dice que detenían el viento. O sea, dice no hagáis eso hasta que. O sea, mi pregunta era en qué lapso de tiempo, pero ya usted lo contestó, que es en el lapso de tiempo de la gran tribulación que va a ocurrir todo esto. Exacto, el segundo periodo de la gran tribulación. Esos van a ser sellados, cubiertos y protegidos. Es un sello de protección. Ese sello va a decir ningún juicio le puede hacer daño a esta gente. Nada de esos terremotos, de la muerte, del hambre, de la enfermedad, nada de todas esas cosas que vamos a ver que van a pasar dentro de la gran tribulación va a afectar a esos 144,000. El mismo anticristo no va a poder, nada va a poder, porque van a estar cubiertos. Inclusive esos ángeles que señala aquí son los que vienen con juicio sobre la tierra, y se le dice, espérese, no comience el asunto. Dennos tiempo para sellar a estos hombres. Ustedes no pueden comenzar los juicios hasta que no hayamos sellado a estos hombres. 144,000 sellados. Hermana Arelis Díaz, Elia Piña para Cristo. Amén, pastor, Dios le bendiga. Es Oscar que está con el celular de Arelis. Estamos los dos aquí. Estamos. Es válido, sí, esposo pastor, y esposa. Amén. Una pregunta que yo sé que hay mucho con duda y quizá preguntando. En ese proceso de esos 144,000 sellados, la generación que queda y que se va produciendo de los gentiles, ¿qué será de esa generación? No, ahora que falta hablar, porque en ese proceso de gran tribulación la vida va a seguir normal. Sí. Observen que ese periodo de gran tribulación, la vida aquí abajo va a seguir normal en esos 7 años. Y es por eso que tenemos que ver lo que siguen en el capítulo, aquí en el mismo capítulo, de la gran multitud vestida de ropa blanca que salen de medio, que lo que leyeron, si vieron diferentes versiones sin tener que conocer el griego, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en nuestra Reina Valera dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. De la gran tribulación. Pero el original más claro habla diciendo, estos son los que están saliendo de la gran tribulación en un presente continuo. O sea, es como diciendo, siguen muriendo porque no se ha terminado la gran tribulación. Siguen siendo muertos, siguen siendo guillotinados, siguen siendo perseguidos. Entonces, el término original está en un presente continuo. Gramaticalmente hablando, los que saben gramática saben que es diferente. No es lo mismo yo decir, estos son los que salieron, a yo decir, estos son los que están saliendo. En términos salieron, ya se paró. En términos ya pretéritos, salieron y ya, no hay más nada. Pero si yo digo, estos son los que están saliendo, significa que todavía quedan más que van a seguir saliendo. ¿Se entiende el término gramatical? Okay. Porque la vida va a seguir normal. Entonces, me gustó mucho la traducción que siempre es una de las primeras versiones que recomiendo. NBI, porque NBI, la nueva versión internacional, ahí es la que más se sujeta al texto original. Si alguien, yo tengo mi Nuevo Testamento interlineal griego, que tengo esa ventaja también de poder analizarlo mejor desde el original. Pero la NBI es la que más se sujeta a lo que dice el original, que dice, estos son, mire, vamos saltando rápidamente, de un prontito, porque todavía vamos para allá, pero quería concluir con el 7.
En aquí mismo, en el capítulo 7, en el verso, cuando le pregunta a uno de los ancianos, creo que en el verso 14, si usted puede buscar la nueva versión del Nacional, observe cómo dice. NBI dice, el ángel le preguntó en el verso 13, ¿quiénes son estos? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes, le dice Juan al anciano. Tú sabes, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Por la importancia de uno leer diferentes versiones. En un verso le da mucha luz. Inclusive, repito, todavía usted no sabe el original griego con las diferentes versiones. Cuando usted de las diferentes versiones le da más luz para aclarar un texto. NBI, Nueva Versión Internacional, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado sus y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Entonces, pero vamos de nuevo a darle una simple lectura a la 144,000, a seguir leyendo. Vi también otro ángel, etcétera. Vamos a ver. Y oí el número, verso 4, de los sellados, 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Ya ustedes podemos volar. Ahí ustedes vieron que hablan de las 12 tribus, como ya hicimos el resumen, donde excluye a la tribu de Dan y donde incluye a la tribu de José, completando el número 12. Pero también incluye a la tribu de Manasés, que era hijo de José. ¿Qué podemos decir en conclusión ahí? Que hay 11 de los hijos de Jacob en este listado y uno de los hijos de José, que es Manasés. Entonces, queda excluido Efraín, que aparece también en otras listas de los 12, de las 12 tribus de Israel, y queda excluido Dan. Ustedes saben que entonces también queda incluido Leví, que no formaba parte integral de las 12 zonas, sino que Leví tenía un pedazo aquí y un pedazo allí. Hermano Juan Marte, adelante. Sí, mi pregunta es en cuanto a la multitud vestida de blanco, que dice que son de naciones, pueblos y lenguas. Me gustaría escuchar un poquito. Sí, para allá vamos. No sé si usted mismo tiene algo que decir, adelantando, no se preocupe. Y analizamos las diferentes posiciones que hay con relación a este tema. Ok, entonces, vámonos para allá. La multitud vestida de ropa blanca. Vamos a darle una lectura. Sí. Reina Valera. Después de esto, otra vez metateuto. O sea, después de esto, está diciendo que está pasando de una visión a otra. Después de qué aquí, después de los 144,000. Después de esto, ahora estoy mirando en el cielo. Recuerden que los 144,000 es aquí abajo en la tierra. Tome nota y lea el capítulo, por favor, en diferentes versiones, reléalo, nútrase bien y disfrute del conocimiento que brinda el tema. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Fíjense bien, nota. Aquí Juan ve a los cuatro, el primero ve en el verso 11 a los ángeles. Ve en pie y vio a los ancianos. Los ancianos no estaban en pie. ¿Dónde estaban los ancianos? En 24 tronos. Claro, no lo hemos visto, pero si usted se devuelve a Apocalipsis 4, se va a dar cuenta que estos 24 ancianos estaban en 24 tronos.
Lo vamos a ver ahora porque está aquí en la agenda de hoy, porque no podemos hablar de esta multitud sin hablar de los 24 ancianos. ¿Ok? No podemos, tome nota, no podemos hablar de esa multitud de 24, de esa multitud sin hablar de los 24 ancianos. Observe que aquí mismo dice, verso 11, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿De cuál trono? Naturalmente tenemos que volver a Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 4, donde Juan vio ese trono y el que estaba sentado en el trono y el arco iris y el Padre Celestial. Y alrededor de ese trono habían 24 tronos. Algunos plantean que hay 12 a la izquierda y 12 a la derecha, pero estaban ahí 24 tronos, y en los 24 tronos 24 ancianos. Entonces estos ángeles aquí estaban donde, alrededor del trono y de los 24 ancianos. O sea que todos esos ángeles estaban haciendo una nebulosa en la visión de Juan alrededor del Padre Eterno y de los 24 ancianos. Tome nota. Y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quiénes? La gran multitud vestida de blanco, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Estamos en lectura, pero vayan tomando nota. Verso 13. Entonces uno de los ancianos, recuerda los 24 ancianos que estaban en 24 tronos, pero nos vamos a devolver atrás para que veamos paso por paso quiénes son esos 24 ancianos, que lo veamos con nuestros ojos en la Biblia y lo analicemos ahí bíblicamente conforme a lo que nos dice el texto, sin hacer especulaciones. Uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Fíjese, ¿quién le está diciendo, le está haciendo la pregunta a Juan en su visión? Uno de los 24 ancianos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y el anciano me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado la ropa. Recuerde que vimos el verso que dice, estos son los que están saliendo de la gran tribulación en un presente continuo. No han terminado de salir. Como vimos en Apocalipsis 6:9, que se le dijo, descansen, esperen hasta que se complete el número. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono lo pastoreará, lo guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa misma impresión la vamos a ver más generalizada en Apocalipsis 22. Pero ahora mismo estamos en Apocalipsis capítulo 7. La pregunta del millón. Observen que esta multitud es la base para muchos, inclusive para muchos tribulacionistas, creer que la iglesia pasará por en medio de la gran tribulación. Observe por qué. Porque dice que esta etnia, esta gran multitud, venía de toda, como preguntó nuestro hermano Marte, esta multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, pueblos, tribus y lengua. ¿Verdad? Que tiene una lógica para parecer que es la iglesia. Le tengo noticia. Esa no es la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Vamos a verlo. Que esa no es la iglesia. La iglesia fue arrebatada y ya estaba en el cielo. Vamos a verlo para que no lo inventemos. ¿Quiénes representan a la iglesia en el cielo aquí en Apocalipsis? Los 24 ancianos. Naturalmente. Así mismo es. Vamos a verlo
Vámonos al capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Metateuto, otra vez esa expresión que es muy común, creo que 24 veces aparece en Apocalipsis. Después de esto, está diciendo después de aquí, el después de esto en Apocalipsis 4 está hablando de después de la iglesia. Fíjense que hasta el capítulo 2 y capítulo 3 es el mensaje a las 7 iglesias. Después del mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, ya la palabra iglesia no aparece más en Apocalipsis. Recuerden que la palabra iglesia es la palabra eclesia. No aparece más después del capítulo 4. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Muchos, naturalmente, han visto esto como una representación del arrebatamiento, porque Juan fue arrebatado. Subid acá, es la expresión. Subid acá, una expresión súbita, una expresión imperativa, una expresión imperativa, sirva la redundancia. Pero aquí le dice que esa voz era como de trompeta, la voz que oí, hablando conmigo. Por eso muchos han visto aquí una representación del arrebatamiento de la iglesia, y naturalmente que la iglesia jamás, a partir del capítulo 4, jamás aparece en Apocalipsis. Pero sigamos, eso es simplemente una conjetura. Subid acá, o sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuál es esta? Después de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3. Al instante yo estaba en el espíritu. Aquí la palabra espíritu está en mayúscula, en Reina Valera. Ahí hay uno de los errores de traducción. Es la palabra neumato, que es refiriéndose al espíritu humano. Era Juan que estaba en él en el espíritu de él, no en el de Dios. Si usted lee otra versión se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo en ese mismo texto. Pero para avanzar, se lo dejo como tarea. Esa palabra ahí, en el espíritu, no en el neumatón del espíritu de Dios, sino en el neumato, en el espíritu humano. Juan estaba en el espíritu de él. Y es aquí un trono establecido en el cielo, lo que él está viendo. Y en el trono, uno sentado. Sabemos quién es que está sentado en el trono. Y el aspecto de que estaba sentado en el trono semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono 24 ancianos. Vi sentado en los tronos 24 ancianos. La palabra anciano aquí, esta palabra muy conocida de todos nosotros, que es la palabra prevístero. Esa es la palabra anciano. Esa palabra prevístero se utilizaba para designar naturalmente a los ancianos de edad, pero más bíblicamente para referirse a líderes representantes del pueblo. Por ejemplo, cuando se reunían los líderes, se estaban reuniendo los ancianos. Se reunían 12 ancianos representando a cada tribu. Es la palabra prevísterum, anciano, no de edad, sino representante. Entonces, cuando se reunían los 12 los representantes del pueblo, 12 prevísteros, se estaban reuniendo el pueblo. ¿Me doy a entender? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Por lo que vamos a ver más adelante, a estos ancianos como una representación de quién. Dijo yo ahorita. De la iglesia. La iglesia. Exacto. Entonces vamos a verlo eso, porque eso no nosotros no lo estamos inventando, sino que el texto lo dice. Dice, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, 24 prevísteros, vestidos de ropa blancas, con corona de oro.
Recuerden que hay varios términos para referirse corona. Aquí la palabra corona es Estéfano, que significa la corona de vencedor. Tomen nota de eso, que también es muy interesante para lo que vamos a hablar. Hay una corona que es la diadema, que es la corona real. Pero aquí la palabra no es diadema, sino Estéfano, que significa corona de vencedor. Y son dos términos que también es interesante conocer a qué término se está refiriendo. Muchas veces en la Biblia cuando habla de una corona. Por ejemplo, cuando Pablo dice me será dada la corona, no está hablando de la diadema, sino la expresión ahí en el griego, Estéfano, que significa me será dada la corona de vencedor, que es la corona de la vida, que es una corona que se le da a los que vencen. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí dice que la corona que estos tenían estos ancianos eran una corona de vencedores, o sea que vencieron. No se le aplica a los ángeles porque los ángeles no han tenido ninguna batalla, ninguna guerra. Quienes tenemos guerra aquí somos nosotros. Número uno, la corona que tenían los ancianos eran de vencedores. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un cristal. Aquí pasa a hablar de los seres, de los 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Verso 10. Nota, ojo. Verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. No son coronas reales, ya aclaramos eso, no, sino coronas de qué? De vencedores. De vencedor. Aquí. Bien. Yo sé del que me está haciendo coro. ¿Qué hacen estos ancianos? Echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria. Cuando ellos echan la corona ante el trono, ¿qué están diciendo? Te la debemos a ti. Tuya la gloria, tuya la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, pasamos al capítulo 5, pero quiero irme específicamente a los ancianos. Discúlpeme que no tengo el verso en la mano. Los ancianos, donde los ancianos dicen, wow, pensé que estaba en el capítulo 4, me perdonan, ven, denme un momentico. Ok, en el capítulo 5, en el verso 8, capítulo 5, verso 8, discúlpeme que no tenía esa cinta a mano, pero están ahí. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Qué queda claro aquí? Que estos ancianos fueron redimidos, que no son ángeles, ¿de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Porque no es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sino lo que dice la Biblia. Estamos interpretando el texto literal. Porque hay posiciones que creen que estos 24 ancianos son seres angelicales. Los ángeles no fueron redimidos.
Y estos 24 ancianos dicen, y con tu sangre nos has redimido. Fueron redimidos los 24 ancianos. Vamos a ver por qué vemos a la iglesia en estos 24 ancianos. Dice, nos ha redimido para Dios, ¿de dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes están ahí hablando? Los ancianos. Con tu sangre nos ha redimido. Amantina. Sí, bueno, Dios me le bendiga, pastor. ¿Usted me podría explicar quiénes eran esos 4 seres vivientes que no entiendo muy bien? Sí, claro, vamos para allá, no lo podemos ver en el aire eso. Ok, gracias. Sí, gracias a usted. Pero de manera de resumen, los 24 ancianos, hay, claro, con varias posiciones, como siempre, ¿entienden? Y nosotros no somos concluyentes, sino que creemos en una posición. No somos concluyentes. Hay dispensacionalistas como nosotros, bueno, incluyendo aquí tengo a Elvi Caballosa, no sé si Miguel tiene en la plataforma ese libro, pero una joya, una eminencia. Sí, un comentario, Elvi Caballosa del Apocalipsis completo, es una joya. Elvi Caballosa está dentro de lo que creen que son seres angelicales. Una serie, que estos 4 seres vivientes son unos ángeles en otro nivel. A mí me causa choque y no comparto esa idea. Repito, no somos concluyentes, nosotros podemos estar equivocados. Nosotros creemos que estos ángeles, estos seres vivientes, junto con la iglesia, representan a toda la rueda de la creación. A toda la rueda de la creación. Uno con cara de águila, porque no me imagino, yo no sé, puedo estar equivocado, repito, y tampoco en esto quiero ser concluyente, quiero presentar lo que yo interpreto. ¿Okay? No quiero yo imaginarme a un ser angelical por toda la vida con una cara de águila. Eso soy yo personalmente, y después le voy a presentar lo que entendemos y creemos con otro grupo que eso significa. No quiero imaginarme a un ser angelical por toda la eternidad con una cara de león ni con una cara de buey. No. Entonces, dicen expositores de la altura de Elvi Caballosa que son seres angelicales que están en otra posición. Ahora, porque yo creo que no. Porque fíjense que ellos junto con los 24 ancianos también están diciendo fuimos redimidos. Ahora, cabe una pregunta, porque al representar toda la rueda de la creación, ¿cómo la humanidad entera fue redimida? ¿Cómo los animales? ¿Cómo el que tiene cara de águila, que representa todas las aves del cielo? El que tiene cara de león, que representa todos los animales y a la fiera de la tierra. Y el que tiene cara de toro o de buey, que representa a todos los animales domésticos. El que tiene cara humana, que representa a todos los seres humanos. Sí, aparentemente nada más nosotros los seres humanos somos redimidos. El apóstol Pablo dice, para ayudar esta interpretación, el apóstol Pablo dice que toda la rueda de la creación viene en un momento, va a ser redimida de toda la maldad y de todo el pecado, porque inclusive los animales mismos sufren por causa del pecado, porque antes del pecado hasta el león era manso. Y observe que en el reinado del anticristo el león, dice Isaías, comerá con el cordero y un niño jugará en la cueva con una serpiente de áspid. O sea, que hasta los animales y toda la creación en ese reinado del milenio van a ser libertados de la esclavitud de corrupción que vive el mundo. Ya esa pobre cabra monté no va a estar llena de miedo cuando vea una fiera, un león que viene a comérsela. Entonces, repito, desde el punto de vista nuestro, que no es mío, sino de un grupo de dispensacionalistas que creen que estos seres vivientes representan toda la rueda de la creación. No que son seres angelicales, sino que igual que los 24 ancianos son una representación. Están a manera de representar. Fíjese,
acá, volvemos al capítulo. Fíjense que dice aquí en el capítulo 5 donde estamos, y cuando, en verso 8, y cuando hubo tomado el libro, vuelvo atrás, ¿verdad? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿lo ve? Que los mete juntos. No sé si me sigue. Lo pone juntos. Sí. No separado. Dice que se postraron delante de Dios y del Cordero. Todos tenían arpa y copa llena de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿A quién le promete Dios el ser rey y sacerdote? Segundo de Pedro, el apóstol Pedro, cuando dice: más vosotros sois linaje escogido. Pedro, la iglesia. Pablo le está hablando de la iglesia, porque Pedro dice: vosotros de nuestro tiempo no erais pueblo. No se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a la iglesia, a los redimidos con la sangre de Cristo. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Antes no había alcanzado misericordia, pero ahora había alcanzado misericordia. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No queda duda de que la iglesia. Entonces aquí estos ancianos dicen: nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. De manera que no son seres, no son ángeles, ¿eh? No son ángeles, ni todavía están en el cielo. Amén. Sí. Dios le continúe bendiciendo a todos. Amén. Para corroborar con lo que se ha estado hablando, que usted estaba hablando con respecto a la representación de los 4 seres vivientes, algo muy interesante, un punto que usted tocó ahí, que cuando el hombre peca en el huerto, o sea, antes de pecar, todo estaba bajo el dominio de Adán. Sí. Dios le delegó esa función como mayordomo. Entonces, en los tiempos de Adán, en el tiempo que Adán antes de pecar, no surgía ese instinto en los animales de comerse uno con otro, de drogarse, hasta que Adán le cede la mayordomía al enemigo a través del pecado. Entonces, a partir de ahí fue que lo perdón, a partir de ahí es que los animales empiezan a acabarse uno con otro. ¿Por qué? Porque vinieron a estar bajo el dominio del maligno. Así es, así es. Hermano Joseph Villaldo. Sí, quiero leer un comentario de Matthew Henry con respecto a lo que usted estaba hablando. Vamos a que dice esa evidencia, que no es que bueno. Francisco la Cueva. Ok, dice, hasta ahora nadie había cantado, solo habían dado voces. Si en este cantar se incluyen los 4 seres vivientes, ha de entenderse que lo hacen como seres vivientes, representativos de todo el universo. Pues los ángeles nunca se presentan en la Biblia cantando, según verso 11, sino diciendo: cantar pertenece a los seres humanos. El hecho mismo de que los 24 ancianos estén cantando nos muestra que representan a la iglesia, a los creyentes ya completamente redimidos, según Romanos 8:23. Wow, yo no sé si es emoción o siento la presencia de Dios. Yo no sabía que Francisco La Cueva estaba de acuerdo con esa posición que estamos planteando. Francisco La Cueva es una autoridad quien respeto. De hecho, yo vivo recomendando ese comentario
comentario Matthew Henry de Francisco La Cueva. Yo creo que todo evangelista, pastor, predicador debe tener ese comentario. Debe tener ese comentario. Pastor, sí. Aunque dice la Biblia de estudio, Matthew Henry. Fue... Sí, quiero hacer la observación. Ciérrame el micrófono, sí, que se me repite mucho. Que Matthew Henry no comentó a Apocalipsis, no llegó, no le dio tiempo. Cuando él iba creo que por Santiago, fue que murió Matthew Henry. Lo que no lo saben, Matthew Henry del siglo XVI, XVII, del siglo XVII. Entonces, en el siglo XIX, Francisco La Cueva, que continúa, hubo un grupo de hombres que continuaron el comentario de Matthew Henry, pero Francisco La Cueva, cuando que lo adapta al español, es quien hace el comentario completo de Apocalipsis. O sea, aunque está en la Biblia Matthew Henry, quiero hacerle la aclaración que todo lo que tiene que ver con el comentario de Apocalipsis le corresponde a Francisco La Cueva. ¿Me dio a entender? Entonces, Francisco La Cueva murió en el 1994. Una autoridad tremenda. Yo aconsejo a todos los que están ahí a que compren, a que tengan ese comentario para cualquier parte de la Biblia que ustedes quieran predicar, enseñar, consulten ese comentario de Matthew Henry, que es una eminencia. Entonces, fíjense, por favor, Joseph, vuelve y lea y préstenle atención, que ustedes van a escuchar exactamente lo que yo dije. Dios. Dice así el comentario: hasta ahora nadie había cantado, solo habían dado voces. Si en este cantar se incluye los 4 seres vivientes, ha de entenderse que lo hacen como seres vivientes representativos de todo el universo, pues los ángeles nunca se presentan en la Biblia cantando, sino, verso 11, sino diciendo: cantar pertenece a los seres humanos. El hecho mismo de que los 24 ancianos estén cantando nos muestra que representan a la iglesia, a los creyentes ya completamente redimidos, según Romanos 8:23. Excelente, no se puede decir otra cosa. Claro, y más excelente porque es la posición que yo creo, que repito, no son concluyentes. Nosotros estamos planteando interpretaciones. Algunos creen, repito, como una autoridad como Elvis Caballosa, que cree contrario a lo que, pero yo respeto, ¿usted me entiende? Porque son gente que inclusive nosotros somos, en términos de buen dominicano, chivitos, alto de jobo delante de esa autoridad, pero no nos quita que tengamos también en nuestra capacidad para interpretar y para analizar el texto y para analizar lo que dicen diferentes estudiosos y nosotros llegar a las conclusiones. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si hay personas ahí que quieren seguir creyendo que los 4 seres vivientes son seres angelicales, con otra posición, no están creyendo nada malo ni hace daño. Ahora, a mí me resulta más fácil creer que son una representación de presbítero, en forma literal, naturalmente, que en un momento determinado Juan lo ve en el cielo, porque Dios es Dios. Lo que yo como que no puedo concebir personalmente es ver un ser angelical por toda la eternidad con cara de buey. Eso soy yo personal, que no, eso es una opinión mía personal. Como que no concibo a un ser adorador de Dios, la vida eterna, de que con una cara de águila. Mire que las águilas no son tan feas, pero no me lo imagino, seres inteligentes, porque son seres que están ahí, reales, que son literales y que están actuando en la visión de Juan. El primer ser viviente habló, el segundo. Cuando veamos los 4 primeros sellos, vamos a ver a los 4 seres vivientes, cada uno actuando. Cuando se abrió el primer sello, oía la primera voz, el primer ser viviente que dijo, ven. Y vi. Y cuando se abrió el segundo sello, el segundo ser viviente dijo, ven.
y etcétera. Entonces, vemos esos seres vivientes actuando, pero como dice ahí Francisco La Cueva, como ya yo dije hace un ratito, y como aquí lo vemos, están representando todas las ruedas de la creación. Los 24 ancianos están representando todos los redimidos. Fíjense que los ancianos cantan y dan toda la señal de que son redimidos. Con tu sangre nos has redimido. Entonces, no son ángeles, como dice ahí ese comentario Matthew Henry, están cantando. Están cantando, que aquí en Apocalipsis solamente vemos cantando a los redimidos. ¿En cuál otra parte de la Biblia? Vamos a hacer un ejercicio breve. ¿En cuál otra parte de la Biblia vemos a los ángeles cantando? Vamos a ver, para hacer una comparación. Vamos a seguir, yo creo que vamos a tener que seguir con este mismo tema la semana que viene y pasamos a otro, porque parece que no, el tiempo no nos va a concluirlo, pero de lo que están ahí, búsquenme en la Biblia. En la Biblia, ve en qué parte de la Biblia aparecen, porque nosotros por naturaleza decimos, oye, se canta más bonito que un ángel, pero vamos a ver en la Biblia, donde la Biblia nos muestra a los ángeles cantando. Búsquenme ahí, aunque en el nacimiento de Jesús, en el nacimiento de Jesús, vi aquí, busqué rápido. Sí, sí, exactamente, vamos a leerlo. En el nacimiento de Jesús, es Lucas, ¿no? Sí. Sí, vamos a leerlo. Deme la cita. Lucas 2, del 13 al 14. Sí. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Vamos a ver. Lucas capítulo 2, verso 14. La misma Sandra puede leerlo. Amén, dice. No, hay que leer. Hay que leer el verso 13. Escúcheme que la tengo en el teléfono, la Biblia, y sí, se me perdió. En un minuto. Yo le puedo ayudar. Sí. Porque se me no estoy en mi casa y tengo el teléfono, entonces se me hace un poquito yo la tengo aquí, pero quiero que la lean. Sí, 13 y 14, yo lo tengo, pero yo se léalo usted. Dice así. Lucas capítulo 2, verso 14. Dice así. Esto os servirá de señal. A ver, 13 y 14. De repente apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababas a Dios y decía, gloria a Dios en lo más alto y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tengo aquí hoy. Dice, como señal encontrarán ustedes el niño envuelto en, 2, 13, 14. Como señal, hoy encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Sí, no, pero yo, la pregunta mía es que me busquen alguna versión donde diga que cantaban. Pastor, Sí. Pastor. Sí. Sí. Miguel. No. Sí. 38. 38:7. Sí, no, pero literal, vamos a leer Pastor. Sí. Sí. Pero Vamos a buscar la de Job, denme la cita de Job. ¿Cuál es? 38:7. 38 versos 4 y 7. Vamos a leerlo textualmente. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber. No, el verso 7.
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esa es. Es así, dice se regocijaban. Sí, pero la pregunta es Pastor. ¿dónde? Es que no hay. Pastor. No. Esperen, estamos hablando todos juntos. Espérense. Vamos por parte, levantando la mano, porque estamos hablando todos juntos, entonces se mezclan. La pregunta mía es, porque yo hice el análisis, yo quiero ver implícitamente, no, lo que yo quiero hacer especificar es que no dice literalmente que cantaban. No lo dice. Es una interpretación, pero no literalmente. No aparece el término que cantaban. No. Y aquí en Job tampoco son los ángeles, sino las estrellas, naturalmente. Los hijos de Dios. Exacto, y los hijos de Dios. Pero alababan, pero en Lucas son los ángeles, pero no dicen que cantaban. Yo no estoy diciendo que los ángeles no cantan. Yo estoy diciendo que en la Biblia no aparece implícitamente que cantaban, sino que alaban a Dios. Algunos dirían, bueno, pero alabar a Dios es cantar. Sí, pero alabar a Dios es decir, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te... Lo que pasa es que aquí sí dice que los 24 ancianos cantaban. Y como dice José, el que hace el comentarista, Francisco La Cueva, Matthew Henry, él dice, hasta ese momento, todos daban voces, decían, se escuchaba, hasta este momento. Aquí no, aquí dice que cantaban un cántico, el cántico de los redimidos, y decían, digno eres recibir la gloria, con tu sangre nos redimiste de entre todas las naciones, pueblo, tribu y lengua. Esa es la idea, repito, no estoy diciendo que los ángeles no cantan, estoy diciendo que no aparece implícitamente el término de cantar. Vamos a ver si ahora los que quieren participar, Francesca, que no ha participado, adelante. Sí, lo que quería aportar es que dice aquí en la versión TLA de Lucas 2, 13, 14. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todo lo que Dios ama. Sí, esa traducción, TLA es traducción, ¿cómo que se llama? Deme el nombre completo, porque esas son las siglas. Traducción en lenguaje actual. La lenguaje actual, ustedes saben, ven que eso es una añadidura, ¿no? ¿Verdad? O sea, pueden observarlo, que es una redundancia que hace de la palabra alabar, que no aparece la redundancia. En ninguno del original, en ninguna de las traducciones, te van a ver una redundancia. Recuerden que el lenguaje actual es muy parafrasis, y hacen redundancia para dar a entender. En el lenguaje, en la Biblia, el lenguaje actual, que es muy buena, y yo la tengo aquí, me gusta mucho consultarla, porque trae paráfrasis. Paráfrasis es donde yo digo algo en mi propia palabra que no daña, porque ese término no daña el texto, pero no está. ¿Me doy a entender? Amén. Sí, amén. Sí. El término, nada más está el término alabar, el cantar se lo añade el lenguaje actual para dar un énfasis de explicación más o menos que no daña el texto, pero no está. Hay muchas cosas, y no es solamente eso, en el lenguaje actual usted va a ver muchas expresiones que la da como un hincapié, como un énfasis, y por eso me gusta, porque como si fuera un aclarando, pero también le aclaro en honor a la verdad que no está en el original el término de cantar. Amén. Déjeme leerle. ¿Quién más? Yo le voy a leer. Y después Arelis. La Biblia habla hoy. La palabra de Dios para todos, ¿no? Dice, de repente junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Y decía, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agradan a Dios. Amén. Eso es lo que dice. No mandó ni a cantar, mandó a alabar también. Sí, es así. En conclusión, vamos a dejar a hermana Arely Díaz ya en esta parte por último. Amén, pastor. Pastor, amén, pastor, que es bueno también tener el significado de alabar y de cantar. Alabar y cantar no es lo mismo. No, aunque se alaba cantando, pero no es
cantar es una forma que se usa para alabar a Dios, pero no es alabar, porque una gente puede estar cantando una canción cristiana y puede ser que no esté pensando, que no tenga su pensamiento muy lejos de Dios. O sea, que su corazón no está alabando, simplemente está cantando una música. Eso también es verdad. Amén, que Dios le bendiga. Amén. Fíjense que ¿a dónde vamos con esto? Para que sepan, porque con un propósito, no estamos analizando esto simplemente para analizarlo, sino para que observen que aquí en Apocalipsis, quienes cantan y con un énfasis superior, ¿se frizó o fue el pastor nada más? Parece que se frizó, sí. Déjeme ver si me conecto por aquí. Sí, pues se me fue la conexión. Se me fue la conexión un momento. Estoy de nuevo aquí, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Entonces, discúlpenme de nuevo. Deseamos todo esto para que observemos, porque vamos a tener que continuar. Yo creo que todavía no está completa la respuesta de la multitud vestida de blanco. Todavía tenemos que avanzar en eso y no nos va a dar tiempo hoy, pero vayan observando a manera de conclusión que cuando aparecen esta multitud vestida de blanco de toda nación, pueblo, tribu y lengua, ya los 24 ancianos estaban en el cielo, sentados en tronos, la representación de la iglesia, que también dicen aquí donde leímos, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que fueron redimidos y que no pasarán por la gran tribulación, como ya lo vimos en semanas anteriores, sino que están allá arriba, en el cielo. Ahora, se ha discutido mucho también el número 24, y eso tiene varias lecturas. Cuando nosotros vemos en Crónica, por ejemplo, David organizando el sacerdocio, vemos que habían 24 órdenes. Por eso muchos ven a estos 24 ancianos como una representación de lo que eran las órdenes sacerdotales en Israel. Otro que en el que me circunscribo yo, vemos a estos 24 ancianos representando a la iglesia, tanto del pueblo de Israel como de todos los gentiles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la iglesia no es Israel, pero quienes componen primero a la iglesia son los israelitas. Todos los primeros convertidos, los 3,000, los 5,000, los que andaban con Jesús en Jerusalén, eran de Israel. Entonces, muchos creemos que este número 24 representan tanto a las 12 tribus de Israel como a las 12 apóstoles que representan a la iglesia de todos los tiempos. Tiene una coinonía en cuanto a lo que es una representación de presbítero, que era también lo que hacían las 24 órdenes sacerdotales para servir cada uno en su época. Entonces, el número 24 encaja. No estamos siendo concluyentes ni diciendo que eso es exactamente así. Si bien es cierto que representa la iglesia, el número 24 puede representar las 12 tribus de Israel que son salvos, como los 12 apóstoles que representan a la iglesia de todos los tiempos. Eso es una conjetura, pero es una posición teológica. Otra posición teológica es que representan como nosotros también somos como iglesia un cuerpo de sacerdotes, que dice Pedro, y también lo dice Apocalipsis, así mismo como el tabernáculo de Israel fue una sombra del tabernáculo celestial, los 24 órdenes sacerdotales son una sombra de los representantes en el cielo de la adoración. Esos son conjeturas de interpretación, pero tienen su lógica para uno más o menos colocarse en una posición. Yo me circunscribo, repito, a creer que este número es una representación de los 12 hijos de Israel como salvados y los 12 apóstoles como salvados. Joseph Pichardo. Sí, quería participar ahorita, pero ya se aclaró.
Ok. Entonces, volviéndonos de nuevo. Disculpe, iba a decir algo yo. Sí, Oscar, en que ya Oscar y él quería. Tengo una batalla con una más allá del horizonte. De Los Ángeles, donde estaban confundiendo la... Volví aquí que se me está yendo el internet. Yo soy otra vez lo que te digo. Sí, le decía, ¿me escuchan bien ahí? Sí. O sea, eco. Hay un ruido. Okay. Alguien tiene un micrófono prendido. Ahí se escucha. Estoy buscando dispositivo, parece ser que es lo interrumpido. Vamos a ver. Ahí yo repita que no. Que usted tiene dos dispositivos cerca, pastor, si no me equivoco. Ok, ahí me escuchan bien. Porque se me está yendo el de la computadora. Voy a apagar el de la computadora. Es que Fernando también lo tiene abierto. No, era que habían dos dispositivos, él apagó. Sí, es que tengo un problema aquí con la señal y hay otro dispositivo. Vamos a ver ahí, Joseph. También, como allá en el libro de cuando están, pero ahorita pues ya se aclaró y Oscar incluso decía la diferencia entre alabar y cantar, que se estaban confundiendo en ese término. Ok. Le pido disculpas, señores, gracias a Dios que fue al final que me comenzó a fallar la señal. Entonces, voy a concluir por hoy con lo siguiente, porque todavía no está dada la respuesta clara de esa gran multitud, pero ya lo que quise señalar con todo lo que analizamos fue que ustedes vean que esa multitud va aparte de la iglesia. La iglesia marcha primero en el arrebatamiento y viene entonces la gran tribulación, y esa multitud que Juan ve va saliendo de en medio de la gran tribulación. Cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9, para compararlo con la multitud de Apocalipsis 7, vemos que Juan ve debajo del altar las almas de todos los que van muriendo en la gran tribulación. Léanme Apocalipsis 6 para la semana que viene, que también vamos a comenzar con los 4 primeros sellos. Léanme Apocalipsis 6 en el verso 9, donde Juan ve debajo del altar en el cielo las almas de los que han sido muertos, que se le dieron vestidura blanca. Ellos clamaban a gran voz diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número. O sea que iban a seguir muriendo, los mismos que vemos en Apocalipsis, donde el anciano le dice a Juan
Estos son los que están saliendo de en medio de la gran tribulación. Que quede claro que toda esa gente que van muriendo en la gran tribulación, en alma, se van para el cielo, no en resurrección, no en resurrección. Se van subiendo al cielo como cualquiera de nosotros que nos muramos ahora, lo que creemos. Naturalmente hay gente que cree que se van a la tumba fría. Problema del que quiera creer eso. Yo creo que el que muere en Cristo, como dice Pablo, es muchísimo mejor y que va a estar en la presencia del Señor. Pablo es bien claro y específico en eso. Pablo es claro y específico cuando dice que subió al cielo, si en el cuerpo fuera del cuerpo. Nosotros entendemos que fue fuera del cuerpo, pero nosotros vemos a Juan también en el espíritu. Su cuerpo estaba en la isla de Patmos, pero él fue arrebatado en el espíritu. Él dice, inmediatamente me vi en el espíritu, en la presencia del Señor. Y podemos hacer un análisis exhaustivo de la Biblia y podemos demostrar que el creyente cuando muere es su cuerpo que va a la tumba, pero su alma va a la presencia de Dios. No somos ni adventistas, ni somos testigos de Jehová que creen que uno se va a la tumba fría, naturalmente. Entonces, toda esta gente que van muriendo en Apocalipsis, en la gran tribulación, Juan lo ve debajo del altar y claman, ¿hasta cuándo, Señor? Y se le dice, esperen, y se le dio la vestidura blanca. La semana que viene nos vamos a detener un chisme ahí, pero ya vimos el preámbulo de que esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Ya la iglesia estaba ahí, los 24 ancianos, desde Apocalipsis 4, los 24 ancianos estaban adorando, gracias nos redimiste de entre toda nación, pueblo, tribu, lengua, y con tu sangre nos redimiste. Entonces, esta gran multitud sí también es redimida, pero es redimida en medio de la gran tribulación. Y van subiendo paulatino. No se completa el número. Y podemos comprobarlo ya en Apocalipsis 6:9. Descansen un poco hasta que se complete el número de los que van a seguir muriendo. Y en Apocalipsis 7